Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas y gracias por acompañarnos para hablar de obesidad y prediabetes, un vínculo de gran interés en el ámbito de la diabetología. Para comenzar, hablemos un poquito de qué es la prediabetes y por qué hablamos de prediabetes. La prediabetes realmente puede considerarse una fase más dentro de la fisiopatología global de la diabetes. Es una fase temprana, pero en donde las alteraciones son básicamente las mismas, solo que en menor grado. Es frecuentemente lenta, progresiva y algo que es muy importante es que es asintomática. Entonces los pacientes rara vez buscan ayuda hasta que es demasiado tarde y se ha desarrollado la diabetes manifiesta. Y algunas de las alteraciones son reversibles si se interviene tempranamente, pero algunas son irreversibles una vez se supera un punto de no retorno. Entonces las alteraciones fisiológicas que se presentan en la prediabetes no siempre son reversibles y eso es algo que nos debe motivar a tomar una acción oportuna. Entonces, como les comentaba, una vez se cruza un cierto umbral, existen alteraciones que no es posible revertir, aunque optimicemos las intervenciones tanto del estilo de vida como farmacológicas. ¿Por qué hablar de prediabetes? ¿Por qué ponerle un nombre de enfermedad a algo que es un precursor de una enfermedad? Bueno, la principal razón es que la prediabetes en sí se acompaña de riesgos y de alteraciones muy significativas. Y uno de los estudios que más nos ilustró a ese respecto es este estudio israelí que salió en el año 2005 en el New England Journal. Es un estudio de soldados o de militares jóvenes en donde se siguieron prospectivamente y se halló la asociación entre el riesgo de desarrollar diabetes de acuerdo a la glucemia de ayuno. Fíjense, y estas son todas glucemias dentro del rango de lo que consideramos normal, desde los que tenían menos de 86, 87 a 90 o 91 a 99. Y a su vez están agrupados en las personas que tienen un peso normal, sobrepeso u obesidad. ¿Qué observamos? Dentro de cualquier categoría del peso, a mayor glucemia de ayuno, incluso dentro del rango normal, más riesgo de desarrollar diabetes. Incluso se puede duplicar aún teniendo el índice de masa corporal normal. Por supuesto, existe un efecto sinérgico y las personas que tienen obesidad de entrada como grupo tienen más riesgo de diabetes, pero dentro de ellas quienes están más cerca del límite superior de lo normal en cuanto a glucemia de ayuno lo tienen mucho más. Comparados a personas con un índice de masa corporal normal y con glucemias de ayuno por debajo de 86, los que tienen obesidad y una glucemia entre 91 y 99 tenían casi 8 veces y media el riesgo de desarrollar diabetes. Entonces es bien dramático el efecto. Y esto es sin hablar de prediabetes, sin hablar de glucemias de ayuno por encima de 100, incluso dentro del rango normal. Ahora, ya hablando particularmente de prediabetes, eh, en un estudio prospectivo de personas con prediabetes, se determinó el riesgo de varias complicaciones macro y microvasculares de acuerdo a la hemoglobina glucosilada. Esto salió también en el New England, pero en el año 2010, 5 años más tarde. Entonces, vamos a empezar mirando la enfermedad o el riesgo relativo de enfermedad coronaria. Estos son los niveles de hemoglobina glucosilada. Lo primero que quiero que vean es la forma de la curva. Realmente a partir de 5,2 comienza a incrementarse de forma monotónica, incluso muy por debajo del 6,5 que es diagnóstico de diabetes. Entonces, en términos de enfermedad coronaria, hay una relación dentro del rango de prediabetes en donde puede aumentarse hasta un 50% el riesgo antes de cruzar el umbral de diabetes. Entonces, a pesar de que consideramos que la glucemia no es un factor de riesgo mayor para eventos ateroscleróticos, pues fíjense que sí se asocia fuertemente la prediabetes con ese riesgo de enfermedad coronaria. Ahora, si hiciéramos el mismo ejercicio para enfermedad cerebrovascular, para stroke, miren, el comportamiento es el mismo, de hecho, la pendiente es un poco más empinada y empieza más o menos a partir de 5. Aunque uno tenga una hemoglobina glucosilada de 5, ahí comienza a incrementarse el riesgo y el incremento empieza a ser significativo desde 5,7, que es el umbral de prediabetes. Entonces, claramente también tenemos más riesgo de enfermedad cerebrovascular cuando tenemos prediabetes respecto a la población normal. Si se hace el mismo ejercicio con la muerte por cualquier causa, que es el más duro de los desenlaces, la pendiente no es tan empinada, pero también se observa una tendencia a mayor riesgo de muerte por cualquier causa con estas hemoglobinas entre 5,7 y 6,5. Esa es la forma de esta línea. Entonces podemos concluir que existe una asociación entre hemoglobinas glucosiladas en rango de prediabetes y el desarrollo o el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular aterosclerótica o muerte por cualquier causa. Bueno, hablando de complicaciones microvasculares, entonces fíjense, esta es la prevalencia de polineuropatía distal periférica
o de alguna modalidad de neuropatía periférica en personas con una glicemia normal, con alteración de la glucemia de ayuno o intolerancia a los hidratos de carbono, o sea, con prediabetes o con diabetes manifiesta. Bueno, entre las personas normales, y estos son diferentes estudios, digamos que la prevalencia de neuropatía está entre un 1 y un 7%. Pues hay personas que tienen neuropatías de otras etiologías. Luego, entre las personas con prediabetes, eso casi que sube a un 10-13% en promedio. Y en la diabetes manifiesta ya puede llegar a ser 20-25% de los pacientes. Pero entonces, acá en la prediabetes ya se ha multiplicado casi que por 3 o por 4 la prevalencia de neuropatía periférica. Y esas personas, pues rara vez se tamizan para neuropatía porque solamente tienen prediabetes. Entonces, la prediabetes, lo que les decía hace un momento, es las mismas alteraciones de la diabetes, solo que en menor cuantía, en menor grado. Y lo mismo aplica entonces para retinopatía diabética. Esta es la prevalencia de retinopatía diabética según la década de la edad, pero comparando en personas con prediabetes. Entonces, claramente, cuanto más joven, si la persona es prediabética, tiene más prevalencia de retinopatía. Eso quiere decir que digamos, la alteración del metabolismo de carbohidratos es mayor porque se presentó antes. Pero sí, más o menos un 10%, un 8-10% de las personas con prediabetes tienen retinopatía en un examen con pupila dilatada. De tal manera que es una enfermedad, tiene unos riesgos inherentes y de pronto estamos llegando muy tarde. Eso sin contar con que la diabetes manifiesta también la diagnosticamos tarde, pero deberíamos llegar incluso antes de eso. Bueno, ¿por qué es tan particular esto? Porque el eje de secreción de insulina en cierta forma es una excepción de la endocrinología. En la mayoría de los ejes endocrinos tenemos esta situación en donde hay un eje superior un nivel superior que suele ser el hipotálamo, que le envía una orden a nivel intermedio, que es la pituitaria, que le envía la orden a un órgano efector que produce una hormona que tiene un efecto tisular y que a su vez hace feedback negativo tanto corto como largo en el nivel intermedio y alto. Pero es un feedback cerrado, si ustedes se dan cuenta, es un sistema en donde no entra ni sale nada. Por el contrario, en el caso de la insulina es un poquito diferente porque el estímulo a la secreción viene de afuera del organismo, realmente es la ingesta de nutrientes, carbohidratos, lípidos y proteínas. El nutriente que más induce la secreción de insulina es sin lugar a dudas los carbohidratos. Siguen en un segundo lugar tal vez ciertos aminoácidos, o sea, las proteínas, y definitivamente el que menos induce secreción de insulina son los ácidos grasos libres derivados de las grasas dietarias. Entonces, eso estimula las células beta a secretar insulina y la insulina estimula a que estos nutrientes sean captados en los tejidos. ¿Sí? Estos nutrientes entonces son captados en hígado, en músculo, en tejido adiposo, pero no existe un mecanismo de retroalimentación que reduzca la secreción de insulina, digamos, a este nivel, o que reduzca la ingesta alimentaria de forma directa. Entonces, esto se puede prolongar indefinidamente y no va a haber un mecanismo de feedback inherente que garantice que cuando es excesiva no suceda más. Bueno, entonces, ¿cuáles son las anormalidades fisiológicas que acompañan el tránsito de normoglucemia a prediabetes y luego de prediabetes a diabetes? La primera es el exceso de tejido adiposo. Llámese sobrepeso, obesidad abdominal, porcentaje de grasa corporal elevado, como se quiera, pero un exceso de tejido adiposo. Resistencia a la insulina, entonces una acción tisular deficiente de la insulina. Disfunción en la secreción de insulina, que no déficit, porque puede ser incluso excesiva la secreción, pero es disfuncional. Y un aumento en la producción endógena de glucosa, sobre todo a nivel hepático. Esas son las 4 características, pero el orden en el que aparecen sigue una cronología muy particular. En general, lo primero en aparecer es el exceso de tejido adiposo. Eso condiciona un exceso de resistencia a la insulina o la aparición de la resistencia a la insulina. Esa resistencia a la insulina entonces genera una demanda adicional secretoria en las células beta que produce una disfunción secretoria y solo al final, cuando ya aparece la diabetes manifiesta, entonces la resistencia hepática a la insulina se traduce en aumento en la producción endógena de glucosa. Y eso nos lo aclaró un estudio ya clásico del año, publicado en el año 2000, un estudio en los indios de la comunidad Gila en Arizona, en donde se evaluó a lo largo de más de 10 años la evolución de la insulinemia de ayuno, 30 minutos postcarga y 120 minutos postcarga en las personas que progresan a diabetes y en quienes no progresan. Entonces, si tenemos acá personas que inician normales, pasan a intolerantes y pasan a diabetes, comparado a los que inician normales y siguen normales, esto es lo que se observa. La insulinemia de ayuno en los progresores se mantiene, de hecho aumenta,
y es muy similar a los no progresores. Es decir, el problema no es falta de insulinemia en el estado de ayuno o falta de secreción de insulina. Si comparamos la secreción de insulina 120 minutos postcarga, en los progresores es esta, en los no progresores es esta. Definitivamente los progresores siempre están más hiperinsulinémicos, pero no hay una diferencia manifiesta en la trayectoria de las curvas. Realmente esta diferencia relativamente se mantiene constante. Entonces eso no puede ser lo que explica la transición a intolerancia o a diabetes. Por el contrario, si miramos el patrón de secreción a los 30 minutos, la secreción temprana de insulina, cuando pasamos de tolerancia normal a intolerancia, se mantiene, pero cuando se progresa a diabetes se desploma por completo esa secreción temprana de insulina, mientras que en quienes no progresan se mantiene o incluso sube un poco. Entonces, el gran factor determinante en la transición de prediabetes a diabetes es esa pérdida del primer pico de secreción de insulina. ¿Y cómo podemos detectar oportunamente la resistencia a la insulina? No podemos hacerle clamp evolucionario a todo el mundo, incluso el OMA tiene muchas limitaciones. Entonces hay toda una búsqueda muy intensiva de buenos biomarcadores de resistencia a la insulina que se puedan determinar una única vez en plasma de ayuno. Nosotros hemos investigado en esa área y uno de los más promisorios que hemos identificado es el PDF, el factor derivado del epitelio pigmentario, que muestra, como ustedes pueden ver acá, una relación exponencial y supremamente fuerte con el área bajo la curva de insulina en una prueba de tolerancia oral con múltiples muestras. Entonces, es un excelente subrogado y con una única muestra en ayuno podemos determinar qué tan resistente a la insulina va a ser esa persona sin necesidad de hacer una petogenia y medir la insulina. En ese mismo proyecto también evaluamos en qué medida las mioquinas, las hormonas producidas por el músculo, tenían injerencia o incidencia en la resistencia a la insulina y encontramos que una en particular, la mionectina, muestra una fuerte correlación positiva con la sensibilidad a la insulina en el clamp glucémico. Entonces, definitivamente, eso no implica que realmente lo esté causando la mionectina, pero la buena funcionalidad del músculo, que la mionectina nos habla más de función que de masa muscular, se correlaciona con una mejor sensibilidad a la insulina. Entonces, la pregunta es, ¿qué es más costo efectivo? ¿Prevenir la diabetes o tratar la diabetes? Pensemos en tratar la diabetes. ¿Qué se necesita? Seguramente antidiabéticos orales, seguramente antihipertensivos, porque 60-80% de los pacientes con diabetes tienen hipertensión, hipolipemiantes o medicamentos que modifiquen los lípidos en una gran proporción de los pacientes, fotocoagulación láser si el paciente hace retinopatía avanzada, amputaciones si el paciente desarrolla enfermedad arterial periférica avanzada, potencialmente terapia de reemplazo renal, diálisis o trasplante, revascularizaciones coronarias o periféricas, etcétera, etcétera, y un largo etcétera. Entonces, en el otro lado de la balanza tenemos prevenir la diabetes. ¿Qué costos implica? Los asociados al cambio terapéutico en el estilo de vida y en algunos pacientes un fármaco, a lo sumo. Entonces, definitivamente es más costo efectivo. Pero la gran pregunta es si la diabetes es prevenible o si es una enfermedad en la que tenga sentido hacer prevención. Y para eso hay básicamente 4 criterios, que son los criterios para que una enfermedad sea prevenible. El primer criterio es que sea un problema importante de salud pública. El segundo es que se conozca su historia natural para poder intervenir oportunamente. El tercero es que existe una prueba confiable para detectar esos estadios previos, o si no, no tenemos manera de hacer tamización poblacional. Y por último, que existan métodos confiables, seguros y efectivos para prevenirlo. Pensemos en la diabetes. ¿Es un problema importante de salud pública? Definitivamente sí. ¿Conocemos su historia natural? La conocemos con un muy buen grado de detalle. ¿Existe una prueba para detectar estados previos? No una, existen varias. Y además tenemos métodos confiables, seguros y efectivos para prevenirla, que es lo que les quiero mostrar a continuación. Entonces, todos los criterios para hacer una enfermedad prevenible y, digamos, no solo prevenible, sino que valga la pena prevenir, los cumple la diabetes de sobra. Bien, entonces, ¿qué estudios han demostrado prevención de diabetes? Vamos a hablar primero de los que no usan medicamentos. Y en ese sentido, el pionero fue el estudio de diabetes de Dakin, un estudio que se hizo en una única población en China. Tuvo limitaciones, digamos, metodológicas inherentes a cómo se hacían las cosas en la época, pero demostró algo muy importante, y es que después de 6 años de seguimiento, el riesgo de diabetes bajó 46% con modificaciones en el estilo de vida lentamente dietarias, y bajó un 42% con únicamente modificaciones del estilo de vida en cuanto a ejercicio. ¿Mm? En el grupo control, el 68% de los pacientes desarrollaron diabetes tipo 2. Entonces, esto inició con pacientes que tenían prediabetes, de acuerdo a los criterios de la época, y 2/3 de los pacientes se hicieron diabéticos en 6 años. O sea, es una altísima tasa de progresión, pero que claramente se puede prevenir. El estudio fue relativamente pequeño, 500, un poco más de 500 pacientes.
Y luego vino uno bastante más grande y bastante mejor diseñado, que fue el estudio finés o finlandés de prevención de diabetes, en el cual después de 3,2 años de intervención no farmacológica, en donde había unos hitos a alcanzar, entonces el número de minutos de ejercicio por semana, el menos del 7% de grasa saturada, la cantidad de fibra en la dieta, etcétera. Entonces se consiguió un 58% de reducción en la tasa de progresión a diabetes. Fue altamente significativo. Eh, y algo interesante es que ellos hicieron un subanálisis de acuerdo al número de metas que alcanzaban los pacientes dentro del grupo o el brazo de intervención. Entonces, eran 5 metas, como les decía, los pacientes que alcanzaron las 5 metas, ninguno, óigase bien, ninguno progresó a diabetes. Entonces, claramente fue un resultado muy elocuente. Luego vino el estudio de prevención de diabetes, el TPP, que se hizo en los Estados Unidos. Fue bastante más grande, fue bastante más intensiva la intervención. Y los resultados mostraron que el cambio terapéutico intensivo, en este caso en el estilo de vida, redujo un 51% el riesgo de progresión a diabetes, con un detalle interesante, y es que el DPP tuvo como comparador activo a la metformina. Y la metformina redujo la tasa de progresión un 31%, que no es nada despreciable, está bastante bien, pero que como pueden ver es menor que lo que produjo el cambio intensivo en el estilo de vida. Otro detalle interesante es que la metformina no fue igualmente eficaz en todos los subgrupos. En personas que no tuvieran mucho sobrepeso o en personas de edad avanzada, la metformina no funcionó tanto. En cambio, el cambio terapéutico fue igualmente eficaz en todos los subgrupos que se examinaron. Entonces, ¿qué podemos concluir de los estudios de prevención no farmacológica? Número uno, un plan de alimentación energéticamente adecuado. Lo primero es que las calorías sean las correctas. No es un listado de alimentos buenos, un listado de alimentos malos. Esa no es la aproximación. La aproximación es, primero que todo, las calorías correctas. Provisto que sea energéticamente adecuado, que sea bajo en grasas y azúcares refinados y rico en fibra, previene o retrasa la aparición de diabetes tipo 2 en personas en riesgo. Pero lo más importante es la cantidad. ¿Cuántas calorías aporta? Un plan de ejercicio de intensidad moderada que involucre 150 o más minutos por semana previene o retrasa la aparición de diabetes en personas en riesgo. Entonces, eso está ampliamente demostrado, digamos que no está sujeto a controversia. Pero ¿y qué pasa con la prevención farmacológica? ¿Hay medicamentos que han demostrado prevenir la progresión de prediabetes a diabetes? Sí, hay muchos. Y aquí también hay un debate que es un poquito filosófico y es en qué medida dar un antidiabético para prevenir diabetes está previniendo la enfermedad versus la está tratando tempranamente. Pero bueno, eso no es relevante. Lo importante es que el paciente se beneficie con el nombre que sea. Entonces, por ejemplo, la metformina. La metformina les hablaba del DPP a 1.700 miligramos al día. Redujo 31% el riesgo de progresión a 3 años y luego en un seguimiento de 10 años lo bajó un 18%. Había una memoria metabólica que duraba en el tiempo. ¿Qué otros medicamentos? La carbosa en el estudio STOP, 36% de prevención. Sin embargo, la carbosa está presente cada vez en menos países, pero sí tiene evidencia en prevención de diabetes. Orlistat en el estudio SENDOS es un medicamento para la obesidad, pero tiene un estudio dedicado en prevención de diabetes y redujo 37% la progresión de prediabetes a diabetes. El ramipril en el estudio HOPE redujo un 34% la progresión de prediabetes a diabetes a dosis de 10 miligramos al día, además de todas las cosas buenas que hacen los ARA2, los IECAS. El captopril a dosis de 50 miligramos al día fue un impacto menos notorio en el estudio CAP. Este es un estudio más viejito también, alrededor del 14%, pero sí digamos que ese mecanismo parece traer beneficios sobre el riesgo de progresión a diabetes. La pioglitazona tuvo un estudio dedicado de prevención de diabetes que fue el estudio ACT-NOW. Se publicó en New England Journal por ahí en el año 2010, 2011. Y la reducción relativa del riesgo de progresar fue 72%. Nuevamente, ¿estamos preveniendo la diabetes o estamos dando una pioglitazona a pacientes que tienen un poquito de diabetes? Realmente no es importante, el hecho es que los pacientes progresan menos. Y la pioglitazona en algunos países sigue estando disponible. Yo considero que es un buen medicamento con un nicho de pacientes donde tiene cabida, pero en otros países ya no está disponible, sobre todo por todo el escándalo de rosiglitazona, donde salió tristemente perjudicado. Luego tenemos la liraglutida, que a dosis de 3 miligramos por día en estudios que el prediabetes demostró 80% de reducción en la progresión a diabetes. Claramente asociada a la pérdida de peso inducida por liraglutida.
Semaglutida tuvo un estudio de prevención de diabetes que fue el STEP 1 y la eficacia fue aún mayor, 84%, muy, muy alta la prevención de diabetes. Esto nos habla del papel central de la obesidad en el desarrollo y en la transición hacia diabetes, ¿no? Si tratamos eso oportunamente, realmente el impacto es muy grande. Dapagliflozina aún no ha reportado resultados, pero tiene un estudio en curso dedicado solamente en progresión de diabetes. No es en diabetes, no es en prevención cardiovascular, no es en falla cardíaca, no es en progresión de enfermedad renal, es en progresión de prediabetes a diabetes, pero todavía no tenemos resultados. Por último, el estudio Origin, uno de los, fue un factorial 2x2, uno de los factores era insulina glargina, y la insulina glargina se tradujo en un 20% de reducción de progresión a diabetes. Que para administrar insulina yo creo que sería una opción Z realmente, en términos de prevención de progresión. Justamente queremos que el paciente no llegue a diabetes y en muchos casos que no sea necesaria la insulinoterapia. Entonces, tal vez sería la última de las opciones farmacológicas. En resumen, ¿cuándo utilizar fármaco para prevenir la diabetes? Cuando hay problemas osteomusculares, por ejemplo, que el paciente no puede tener una cantidad, una carga de ejercicio suficiente para lo que se requiere para la prevención. Cuando hay hábitos socioculturales difíciles de modificar, culturales, religiosos o de otra naturaleza que hace muy difícil modificar, ya sea el ejercicio o la alimentación. Cuando hay una gran carga genética, todos en la familia tienen diabetes o una gran proporción, y el paciente quiere usar un fármaco, realmente hay que ofrecerle dentro de su autonomía esa opción. O cuando hay un alto grado de obesidad y no hay una respuesta adecuada al cambio en el estilo de vida, sobre todo en el caso de los LP1, aquí tiene mucha cabida, no solo como tratamiento específico de la obesidad, sino como valor agregado la prevención de la transición a diabetes. Y eso era básicamente lo que les queríamos comunicar el día de hoy. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, me pueden escribir a carlosolimpo@gmail.com. Un feliz día para todos y todas.